televidentes, cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos, recibimos en nuestros estudios en la ciudad de Guayaquil al defensor del pueblo del Ecuador, el doctor Freddy Carrión, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Carrión, gracias por acompañarnos en una mañana en donde entiendo todavía usted no logra recuperarse de la angustia que debe haber sentido en virtud de que entiendo sus familiares se encontraban en riesgo ante una amenaza de bomba. Sí, muchas gracias, Luisa, y buenos días a todos y a todas. Sí, lamentablemente, el día de ayer que me trasladé acá a la ciudad de Guayaquil, recibimos esta amenaza directamente al domicilio en mi casa, donde se encuentran mis hijos, mi esposa. Lamentablemente, ha sido muy difícil porque desde acá de Guayaquil poder hacer algo me encontraba prácticamente limitado, muy preocupado por la situación. Llegar a amenaza de una bomba, teníamos que desalojar o se tuvo que desalojar a todo el conjunto, es decir, se generó una alarma. ¿Esto fue en Quito? ¿Su residencia es en Quito? Sí, yo vivo en Quito. ¿Llamaron a su casa, llamaron a su esposa o lo llamaron a usted? Llamaron a mi casa y en mi casa al guardia de seguridad del conjunto le dijeron que había una bomba puesta en mi domicilio, donde se encontraban mis hijos. Tengo tres hijos, gemelos de 2 años y un niño de 4, es decir, ya se imaginará la conmoción que generó, la preocupación, y estando lejos sin poder hacer absolutamente nada. ¿Esto a qué hora sucedió? Esto fue más o menos al mediodía. Y obviamente no solo provocó la angustia en su familia, sino en todos los que viven en el conjunto residencial. Completamente, fue una crisis que se provocó en el conjunto, se generó mucha situación de preocupación. Habían niños también que se encontraban ahí, que sus padres estaban en el trabajo al escuchar aquello. Es decir, realmente fue una situación muy difícil y muy dura, sobre todo porque, Luisa, esto yo ya vengo recibiendo amenazas de muerte, yo ya vengo recibiendo un ataque mediático. ¿Desde hace qué tiempo? Esto a raíz prácticamente de que salió el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecía que el Estado ecuatoriano tiene responsabilidad sobre el uso excesivo de la fuerza. A partir de ahí se ha incrementado una práctica sistemática de ataques en redes sociales, insultos, amenazas, varias amenazas de muerte que ya las he puesto en conocimiento de la Fiscalía. ¿Son anónimas? Bueno, obviamente en redes sociales hay el nombre de la persona, del usuario, que expresamente me ha dicho que si me viera en la calle obviamente me va a matar. Bueno, cosas así que obviamente he puesto en conocimiento de la Fiscalía, pero que genera preocupación por el trabajo de la Defensoría del Pueblo, de nuestros funcionarios, en estos contextos de violencia y inseguridad que está viviendo el país. Esa persona que lo amenaza directamente a través de las redes sociales, ¿es un ciudadano civil común y corriente? ¿Usted le conoce? Bueno, lo que hemos puesto es en conocimiento de la Fiscalía porque indudablemente se necesita saber el IP, de dónde surgieron este tipo de amenazas, qué tipo de personas son las que están atrás. Bueno, en fin, pero estas amenazas junto con los ataques en redes sociales, la generación de noticias insidiosas, mal informadas, descontextualizadas, para tratar de, primero, generar o falta de credibilidad en la institución. Segundo, obviamente, minar la propia resistencia mía y obviamente de los funcionarios que nos acompañan. Doctor Carrión, esto no le amedrenta porque indistintamente la institución a la que usted representa es una institución, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, que realiza un trabajo muy delicado, pues a diario recoge todo tipo de denuncias de personas que sienten vulnerados sus derechos ciudadanos. Es que esa es una de las preocupaciones mayores que tenemos, Luisa. Justamente nuestro trabajo es defender a los ciudadanos y a las ciudadanas que se encuentran con vulneraciones de derechos humanos frente al poder. Los derechos humanos siempre se entienden en estos contextos del poder o del Estado como tal frente a los ciudadanos que son víctimas de violaciones a los derechos humanos, y ahí es donde tiene la naturaleza de ser la Defensoría del Pueblo, la Institución Nacional de Derechos Humanos. En el contexto de octubre tuvimos una participación activa para justamente presentar y monitorear la situación de derechos humanos, y sobre la base de eso han habido una serie de ataques, persecución en medios de comunicación, en redes sociales, y ahora ya con esta amenaza a mi domicilio, a la intimidad de mi hogar. ¿Usted qué acciones va a tomar? ¿Ha considerado la posibilidad de dimitir a sus funciones a efectos de no poner en riesgo su vida y la integridad de su familia, o se va a mantener firme en el cargo a pesar de este tipo de amenazas? Mire, Luisa, cuando obviamente le hacen las amenazas a uno en función del desempeño de su cargo, pues uno está sujeto a este tipo de problemas que se puedan presentar, pero cuando ya afectan a la familia, es decir, mis 3 hijos
Mi esposa no tiene nada que ver en este tema. Ellos Sí que me le han preocupa. dicho, me imagino su esposa le pide que deje el cargo. Le pregunto esto porque es importante también. Usted lo admite así, cuando la familia de uno está en riesgo o su propia integridad, uno como que lo piensa mejor. Bueno, más bien he recibido un apoyo importante de parte de mi esposa, de mis hijos. ¿No ha considerado entonces dimitir a su cargo frente a estas amenazas? Yo creo que eso sería darles la razón, eso sería generar más inseguridad en el país, eso sería generar un caos también en el país, darle pie a este tipo de amenazas que deben ser rechazadas, que deben ser sobre todo investigadas y sancionados sus responsables. ¿Usted ha puesto ya las denuncias correspondientes frente a este tipo de amenazas? Sí, por supuesto, siempre. Cuando existen algún tipo de amenazas de este tipo, hemos puesto inmediatamente en la Fiscalía, como debe ser, dentro de las instituciones del Estado, hay que denunciar. Y en ese sentido, ¿confía usted en que se van a realizar una investigación seria que pueda determinar responsabilidades y que no ponga en riesgo su integridad y la cotidianidad de un trabajo tan delicado desde la Defensoría del Pueblo? Yo confío mucho en la ministra fiscal general, y confío mucho en la institucionalidad del Estado como tal. Estoy seguro que con este tipo de denuncias vamos a tener una acogida, sobre todo la debida investigación, como siempre lo hemos hecho, es decir, cualquier situación irregular, presentarla ante la Fiscalía, ante los organismos e instituciones del Estado para la investigación. Ahora, en este contexto, entiendo que recientemente fue usted recibido en el seno de la Asamblea Nacional por una comisión especial, multipartidista, que escuchó y dio pues cabida a escucharlo y conocer de su informe. ¿Podría sintetizar cuáles fueron los ejes de ese informe que usted presentó y cuáles han sido a la vez las recomendaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado al Ecuador? Miren, sí, justamente la comisión multipartidista ocasional que se creó en la Asamblea para investigar la situación de derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos o lo que pasó en el mes de octubre, solicité que se me reciba a efectos de informar. Recordará usted que la comisión emitió un informe que fue aprobado en el Pleno, en el cual estableció una serie de recomendaciones a la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud, a la propia Fiscalía General del Estado, para que se informe sobre lo que se viene haciendo para investigar, determinar responsabilidades, sanciones, en fin. Como institución de derechos humanos se nos establecieron dos obligaciones, que es justamente el motivo por el que pedí ser recibido para informar. Hemos informado que se ha creado la Comisión de la Verdad, que justamente va por la finalidad de investigar, determinar minuciosamente, con una mirada objetiva, imparcial, a través de un proceso investigativo serio, lo que pasó en el mes de octubre, las causas de los fallecimientos, las múltiples personas que resultaron heridas, obviamente de las aprehensiones y de todo lo que sucedió y de todas las afectaciones de derechos que pasó en el mes de octubre. ¿Cuándo habrían resultados concretos de ese trabajo y qué tiempo tomaría a corto, mediano o largo plazo? Porque hay que investigar prolijamente para tampoco dar palos de ciego y responsabilizar a quien no tenga la culpa. Y eso hemos venido insistiendo desde el mes de octubre, que la Defensoría del Pueblo presentó este informe preliminar o informe de monitoreo de la situación de derechos humanos. Le exigimos al país de que se investigue, que se determine las personas que fallecieron, las causas sobre las que fallecieron, si fueron muertes violentas provocadas por la fuerza pública, si fueron accidentales como se ha manifestado. Es decir, estos informes que presentó la Defensoría del Pueblo justamente son el insumo, un documento adicional que incluso lo está tomando la Comisión de la Verdad, que lo tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo tomó Naciones Unidas, para, fruto de un proceso de investigación, llegar a determinar una conclusión, Luisa, que es fundamental. Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado que el Estado tuvo un uso excesivo en la fuerza al repeler la protesta del mes de octubre. Aquello no es admitido por las autoridades de gobierno y específicamente por la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno. Sí, lamentablemente es un documento de Naciones Unidas, es un informe de la Comisión Interamericana que expresamente lo mencionan, uso excesivo de la fuerza, y sobre eso tiene que generarse la responsabilidad, pero más que nada hay víctimas, Luisa, que deben ser atendidas, que deben ser reparadas integralmente, porque fueron víctimas de violaciones a derechos humanos, personas que no están recibiendo ningún tipo de asistencia médica, como aquellos heridos que perdieron un ojo, que necesitan una prótesis, de la misma manera que los familiares, los deudos de las personas que fallecieron. Todo eso tiene que encargarse el Estado, tiene que reparar el Estado, y claro, lamentablemente, en esta disputa política de no reconocer el uso excesivo de la fuerza, no se puede empezar con el proceso de reparación. ¿Necesitamos un baño de verdad?
Completamente, Luisa. Esta es una necesidad del país. Necesitamos saber qué es lo que sucedió en el mes de octubre, cuáles fueron las responsabilidades, quién tiene la responsabilidad de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y, lo más importante, el país exige verdad, justicia y reparación. Gracias por su presencia. Gracias a usted. Amigos televidentes, ha sido la intervención del señor defensor del pueblo del Ecuador, el doctor Freddy Carrión, quien en resumen ha demandado también el respaldo de las autoridades, una investigación prolija, no solamente de los hechos que se suscitaron en octubre del 2019, sino también de esas denuncias y amenazas de muerte contra su persona y contra su familia. Es momento de ir a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.